Damas y caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos. Hacemos la contingencia regional por las pantallas de Telecanal Talca, Radio Mágica, Radio Amiga y en Línea Maule, como es habitual todos los sábados desde las 11 de la mañana. El análisis de la contingencia local, regional y nacional. Por cierto, acá con interesantes invitados como es habitual. Tenemos harto tema. La contingencia sigue centrándose en lo que es en relación con las fundaciones, los traspasos directos. Vamos a analizar aquello. También vamos a analizar, por cierto, la acusación constitucional que ocurrió durante la semana en el Parlamento. Y, por cierto, lo que dice en relación con la cárcel de Talca y el sistema frontal, que también están generando repercusiones después de lo ocurrido con el subsecretario y también con el sistema frontal. Saludamos inmediatamente a nuestros invitados. Quiero partir por la presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, doña Paola Berríos. Paola, gracias por estar junto a nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas, a los auditores que nos están escuchando. Muy buenos días a los panelistas, Jorge, a Hernán, a Jaime, que estamos acá invitados por él, así que espero que tengamos un muy buen programa. Así va a ser, no me cae ninguna duda. Diputado Jorge Guzmán, gracias por estar junto a nosotros de Bópoli, Maule Norte. Un agrado poder tenerlo acá nuevamente. Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Saludar también a los panelistas. Y la verdad que con harto entusiasmo, con hartas ganas de poder conversar, debatir y tocar los temas relevantes de la región y también a nivel país. Concejal de la Comuna de Talca, el Partido Socialista, don Hernán Astauraga, gentil por estar junto a nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Agradezco la invitación. Siempre es un agrado compartir panel con tan distinguidos invitados. Creo que es una conversación entretenida, así que vale la pena estar. Así muchas gracias. Oye, vamos a meternos al tiro en el tema que está ahí candente, diputado. A Fiscalía, los antecedentes para que se investigue algunas irregularidades, algunos ilícitos de existir en torno a lo que es en relación con el tema traspaso directo de fondos, particularmente fundaciones. Estamos hablando desde el gobierno regional hacia Urbanismo Social, una entidad que está ahí y que costó la salida también del Ceremi de Vivienda y Urbanismo, ex Ceremi don Rodrigo Hernández. Sí, bueno, la verdad, Jaime, que la situación con las fundaciones, las transferencias, que partió en Antofagasta y que se ha ido trasladando a lo largo del país, que partió con una fundación, Democracia Viva, y resulta que hoy día tenemos muchas sometidas a cuestionamientos, y también que partió en la Ceremi Vivienda y Urbanismo y se ha trasladado también en la Ceremi, o no en la Ceremi en el caso del Maule, pero al Ministerio de Desarrollo Social, se ha trasladado también a los gobiernos regionales. Nos preocupa y también nos ocupa. Y dentro de la investigación se determinó que el gobierno regional del Maule había hecho una transferencia de 264 millones de pesos a una fundación, en este caso Urbanismo Social, de forma directa, sin pasar por el Consejo Regional, sin pasar por Contraloría, dentro de las facultades que tiene la gobernadora. Eso también hay que precisarlo. Pero ¿qué pasa? Que se filtra una carta, que nosotros la recibimos, en la cual se deja de manifiesto cierta discrepancia entre el gobierno regional y la Fundación Urbanismo Social respecto a ciertas personas que el gobierno regional le habría pedido o le habría solicitado contratar a esta fundación a cambio o dentro del contexto de estos recursos. Eso a nosotros nos parece que eventualmente podría ser constitutivo de un delito, ¿ya? Lo mismo ¿Cuál sería el delito ahí? Ahí es malversación de caudales públicos, okay. ¿Ya? Porque por ahí se ha hablado de qué tipo penal. A mi juicio creo que hay malversación de caudales públicos cuando los recursos quedan eventualmente condicionados a la contratación de personas. ¿Qué personas? Que no, eso también es relevante. El gobierno regional plantea la contratación de un concejal de la comuna de Curicó, plantea la contratación de una familiar directa de un jefe de división y plantea la contratación de otro familiar de una abogada que trabaja dentro del gobierno regional. Entonces, con esos antecedentes nosotros no podíamos sino ponerlo a disposición de la autoridad encargada de investigar estos casos, que es la Fiscalía Regional del Maule, como denuncia, y hemos visto en la semana que ya se han tomado diligencias respecto a este caso. Un allanamiento. Un allanamiento. La verdad que eso nos demuestra que aquí se debe investigar. Nosotros creemos que se debe investigar al gobierno regional, se debe investigar a la Ceremi Vivienda y Urbanismo, que fue otro de los que fueron allanados, incluso al Ceremi recién que dejó su cargo, para efectos de poder aclarar esta situación. Y si hay responsabilidades, si hay delitos, esto debe ser sancionado. Porque no puede ser que con los recursos de todos los maulinos, en definitiva, estemos pagando favores políticos, estemos contratando a familiares y estemos ensuciando lo que significa la buena administración de los recursos públicos.
Paola Berrío, ustedes como Asociación Nacional de Empleados Fiscales también se manifestaron el día de ayer a nivel nacional en todas las delegaciones presidenciales regionales del país, precisamente por lo mismo, porque en este tema del caso fundaciones, caso traspaso directo, se ven involucrados todos en el mismo saco, los funcionarios públicos aparecen también cuestionados. Ustedes quisieron alzar la voz en torno a aquello. Sí, bueno, nosotros el día de ayer hicimos un punto de prensa y expresamos nuestro rechazo a todo lo que significa estos actos de corrupción que han habido aquí en la región del Maule, ¿cierto? Donde enviamos nosotros una declaración pública que también la dejamos en oficina de parte porque no pudimos estar con el delegado andaba justamente hoy día en la comuna de Alicante. Pero sí estuvimos con todo nuestro directorio de ANEF Región del Maule haciendo ver a la ciudadanía de la Región del Maule de que esto no puede ser. O sea, nosotros acá los funcionarios de la ANEF y los funcionarios públicos creemos que todas las fundaciones tienen que tener una fiscalización debida. Y creemos también que en parte esto es culpa de los gobiernos de turno que han ido pasando, ¿cierto? Y también del Poder Ejecutivo y Legislativo que no han tomado parte y no han hecho las leyes correspondientes como para sancionar estas cosas. Porque esto no viene de ahora y todos lo sabemos. Esto viene de mucho más atrás. Y efectivamente, ahora claro, en este minuto son las fundaciones Urbanismo Social, ¿cierto? Y fue la otra Fundación Democracia Viva, que está en el tapete en este minuto. Pero también, como yo te lo mencionaba en el día de ayer, en la entrevista que tú me hiciste, tenemos el caso del ex general Torrealba con la desviación de los fondos públicos de la ley de reserva del cobre, el exalcalde Torrealba con 29 delitos millonarios del fraude al fisco. Está jugando tenis de mesa, ping-pong con el hermano de Eduardo, están ahí los dos. Claro, o sea, aquí no podemos, nadie, como digo yo, aquí nadie puede dar clases de superioridad, ni menos de probidad ni transparencia. Aquí estamos viendo que lamentablemente la corrupción está llegando a nuestro país y a nuestra región del Maule y eso no lo podemos permitir. Ahora, como ANEF Región del Maule, nosotros sí. Por eso mismo es que a nivel nacional todas las ANEF, desde Arica a Punta Arenas, a las 11 del día estaban en las delegaciones presidenciales enviando un documento porque, como decía acá Jorge, el diputado, esto parte, ¿cierto?, en Antofagasta, después en Arica y nos salpica a nosotros como región del Maule también, donde tenemos a nuestro Seremi de Vivienda, ¿cierto?, que en este minuto ya no es Seremi de Vivienda y está siendo investigado, y claro, también al gobierno regional, donde todos hemos visto que sacaron los computadores, se les sacaron una serie de cosas. Don Hernán, hasta ahora aquí no hay que demonizar, creo yo, a las fundaciones. Acá hay actos de personas de turno que han generado este tipo de investigación y denuncias, y además, por cierto, esta debilitación que existe del Estado que tiene que entregar a fundaciones la realización de proyectos, debido a que se ha instalado también la sensación de que todo lo que es público es deficiente, por lo tanto se le iba restando un poco de protagonismo, de fortalecimiento del Estado. Mira, Jaime, yo concuerdo en algunos aspectos con mis compañeros de panel. Sin embargo, creo que el tema requiere una mirada un poquito más amplia y más analítica de ciertos factores que llevan o que generan este escenario que claramente es desagradable para todo el país, no es algo de qué sentirse orgulloso, pero pasa lo siguiente. Como tú bien dices, existe una serie de instituciones que están fuera del Estado, pero que asumen un rol público financiados con recursos del Estado. O sea, tenéis la Fundación para la Superación de la Pobreza, el Hogar de Cristo, una serie de instituciones. Hasta la Teletón. Hasta la Teletón. Que hacen, claro, hay otra, la mayoría hace muy bien su trabajo. O sea, aquí lo grave, creo yo, no es porque aquí cuando se habla de transferencias directas a las fundaciones, bueno, eso está dentro de las prerrogativas que tiene un gobernador regional. O sea, ellos pueden transferir
hasta 300 millones de pesos a una institución para desarrollar algún proyecto determinado de interés regional, de interés público, sin necesidad de pasar por el Consejo Regional. Cuando los montos son mayores a eso, pasan por el Consejo Regional, se acuerdan entre los miembros de ese órgano colegiado y se ejecutan. Por lo tanto, aquí ese no es un delito. Si aquí lo grave y el problema que han evidenciado algunos consejeros regionales es que habría tráfico de influencias, donde se le ha solicitado a algunas personas, pero eso tiene que aclararlo la justicia. O sea, yo creo que aquí la discusión nuestra hoy día debe ser de qué manera nosotros damos garantía a la opinión pública que los recursos de todas y todos los chilenos están siendo bien utilizados. ¿Por qué te digo esto? Porque yo recuerdo en el gobierno del presidente Piñera, en el primer gobierno del presidente Piñera, se creó la ASECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile, institución que a 6 meses de su creación recibió 3.500 millones por parte de la Corfo para desplegarse en todo el país y en toda Latinoamérica, sin concurso ni sorteo. O sea, a nadie se le preguntó. Existiendo otras confederaciones, está CONAPYME, estaba la Confederación Nacional de Ferias Libres, una serie de otras agrupaciones gremiales de las mismas características que jamás han recibido una cantidad de recursos de esa envergadura. Entonces, ahí ¿qué es lo que entiende uno? Que el gobierno de turno asumía que esta institución tenía o jugaba un rol que era importante financiar porque el Estado no daba abasto, no tenía la capacidad de desarrollarlo. Nadie criticó, nadie dijo nada, y hoy día vemos demonizadas a todas estas instituciones, cosa que no es justa, que hay un montón de otras organizaciones y fundaciones que requieren el financiamiento del Estado para poder desarrollar líneas de trabajo que son sumamente importantes para la comunidad. Si aquí el problema es, como te digo yo, es que a alguien se le pasen recursos y se le diga, mire, usted tiene que contratar a tal o cual persona. Eso tiene que evaluarlo la justicia, tiene que investigarlo, tiene que transparentarse. Eso no puede ocurrir. Pero si tú me preguntas a mí, todas las gobernaciones regionales del país van a tener este tipo de complicaciones, van a tener este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque además la ejecución presupuestaria de un gobierno regional depende de 2 líneas de trabajo. Uno, de las instituciones como las fundaciones y instituciones sin fines de lucro, 3, universidades o municipios. ¿Cuál es el gran problema que tienen los municipios? Yo voy a hablar de esta región y Jorge espero que comparta este análisis. Los municipios de esta región carecen en su mayoría de equipos profesionales que tengan las capacidades de presentar proyectos al gobierno regional para ejecutar después esos proyectos en las diferentes comunas. Cuando lo logran hacer, después tienen problemas para rendirlo. Por lo tanto, llega el gobierno regional a fin de año con una ejecución presupuestaria bajísima y estas otras instituciones, digamos las fundaciones y las ONG y todo esto, desarrollan también otras líneas de trabajo que no desarrollan los municipios, que no desarrolla el Estado, y es una vía por la cual el gobierno regional, ya sea de esta región o de cualquier otra, puede ejecutar su presupuesto. Las universidades son otro espacio. Entonces aquí lo que yo creo que debiese investigarse es justamente de esta suerte de no quiero usar el término tráfico de influencias, pero esta suerte de acuerdos que existirían entre los condicionamientos entre quien pone los recursos y esto no es solo para las fundaciones. Yo aquí quiero sacar este demonio que se ha instalado sobre este tipo de instituciones, porque como les digo, ahí está la Teletón, está la Fundación por la Superación de la Pobreza, que hace una tremenda pega. ¿Te das cuenta? Entonces, no sé, sin ir más lejos, hay otros casos que sí son reprochables, como el de SEMA Chile, por ejemplo, que tiene más propiedades que la aloe vera a nivel nacional y que se las entregaron todas en dictadura. Entonces, esto es algo que ha ocurrido y que hay que regularizar, hay que normar, hay que fiscalizar y hay que ir con todo el peso de la ley cuando corresponda, pero no satanizar a este tipo de instituciones. Yo pregunto, por ejemplo, ¿esto se da en los municipios? El gobierno regional transfiere una cantidad de millones increíble. O sea, en los últimos 2 años la municipalidad de Talca se le han transferido cerca de 12.000 a 14.000 millones de pesos desde el gobierno regional. Se nos fue con todo el carrete, don Ernesto Uraga. Nos metemos luego al tema de las corporaciones. Perfecto. Porque el emplazamiento, diputado, está. Esto no viene de hace poco tiempo, viene de harto temporada y periodos para atrás. Y no se ha legislado como corresponde. Y ahí también lo dice el... Ahí está saludando a la cámara el diputado. O sea,
El tema de los traspasos de los recursos, también a las corporaciones, ya lo toca el propio... Y a los propios municipios, no solo a las corporaciones. Y a los municipios. Hay que regularse, hay que hacer leyes, se está trabajando para eso. Ya vimos lo que pasó y lo dijo por ahí Jaime Naranjo, los municipios se están transformando en verdaderos focos de corrupción en torno a las corporaciones que no pueden ser fiscalizadas. Sí, la verdad que yo comparto acto de lo planteado por Hernán, y antes de entrar a la respuesta, Jaime, quiero destacar algo. Yo trabajé en el gobierno regional del Maule, trabajé cerca de 7 años en el gobierno regional y conozco el profesionalismo y la rigurosidad de sus funcionarios. Y lamentablemente ellos mismos quedan en tela de juicio producto de hechos que eventualmente son constitutivos de corrupción, pero que no fueron cometidos por los funcionarios, que fueron decisiones de jefaturas de división, eventualmente de la gobernadora regional. Eso es lo que se tiene que investigar, pero también, así como tenemos que defender el rol que tienen las fundaciones, también tenemos que defender a los funcionarios públicos que tienen una trayectoria, que tienen un tiempo. Del año 96 que está el gobierno regional y nunca en su historia había sido allanado por la Policía de Investigaciones de Chile. De verdad que a mí me parece... Jorge, te hago una pregunta. ¿Tú crees que esto nunca antes había pasado y solo pasó ahora? No, mira... ¿Tú trabajaste 7 años ahí? Al menos en el tiempo que yo estuve en el gobierno regional, casos de este nivel no tuvimos, ¿ya? Teníamos de repente investigaciones por Contraloría, falta administrativa, etcétera, no llegábamos fundaciones a solicitar fondos al gobierno regional, porque te doy un ejemplo. Hay una fundación que se llama Fundación Innova, que preside la hija de la ex ministra Catalina Toro, y esa fundación ha trabajado con recursos del gobierno regional en todos los gobiernos del presidente Piñera. Entonces... pero el tema es que las fundaciones claramente van y solicitan recursos. El tema del condicionamiento, contrata a las personas. Tenemos dos aspectos. Y aquí por eso digo, no hay que satanizar a las fundaciones. Y las fundaciones juegan un rol. Los proyectos tienen que tener una pertinencia, y esa pertinencia tiene que ser evaluada por el gobierno regional, y si va a Contraloría también evalúa la pertinencia de los proyectos y la buena utilización de los recursos. Pero ¿qué pasó? Aquí había un instrumento que era la transferencia directa de recursos. Y es lo que ha dicho la gobernadora regional y lo dijo la ministra Tobá, que aquí los legisladores poco más seríamos responsables de esto. Pero no es así, porque quien hace la utilización incorrecta no es el legislador, es quien se aprovecha de esa instancia para eventualmente contratar o exigir la contratación de personas, o quien la asigna en forma directa a una fundación que fue creada para sacarle plata. El caso de Democracia Viva es así. Entonces, no satinicemos el modelo. Sí, nosotros desde el legislativo y en atención a estos proyectos hemos pedido que ya no tengan discrecionalidad los gobiernos regionales, que la plata siempre pase por el CORE y eventualmente siempre pase por Contraloría. Y ahí tomo tu punto, Jaime. Tiene que ser fiscalizada las corporaciones. No puede ser que una corporación de derecho privado reciba fondos públicos y después diga, a mí nadie me puede ir a revisar. Me parece. Porque esa es la respuesta que hay. Y en eso tenemos el caso de Vitacura, tenemos el caso en otras corporaciones de Chile. Los municipios en general funcionan con corporaciones de deporte, de corporaciones de cultura. Y si usan recursos públicos, reciben recursos públicos, tienen que ser fiscalizables. De lo contrario, dejamos abierta la posibilidad de que haya corrupción. ¿Y qué nos pide la ciudadanía hoy día? Transparencia y probidad. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Garantizándola. ¿Algún proyecto trabajándose? Nosotros, el presidente Boric creó una comisión hoy día, una comisión de expertos transversal, entiendo, para efectos de hacer propuestas para mejorar en aspectos de transparencia. Yo creo que ahí es donde tenemos que avanzar. Se han presentado iniciativas para pedir la posibilidad que Contraloría fiscalice a las corporaciones cuando reciban fondos públicos, pero no ha estado en tramitación todavía. Nosotros lo estamos revisando y eventualmente vamos a apoyar ese tipo de propuestas. Paola, en el caso de los funcionarios públicos, claro, se ha visto también algunas situaciones bastante complejas. Ustedes tienen por obligación también que manifestarse y denunciar, ser parte de la denuncia por estatuto. No tengo claro si el 121 no, o el 120, o hay algún estatuto ahí que... Yo tenía claro que era el 121, pero bueno. Bueno, pero de no ser así, si ustedes de no denunciar también el acto, pasan a ser cómplices. Claro, lo que yo te quería aclarar un poquito y quería aclararle a usted que la declaración nuestra va porque a nosotros se nos ha disminuido mucho y nuestro trabajo como servidores públicos se está precarizando mucho y se está disminuyendo mucho lo que es la función pública. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos derecho, ¿cierto?, a fiscalizar a estas instituciones que son privadas, ya a fundaciones, corporaciones. Si nosotros, los funcionarios públicos, fuéramos quienes fiscalizáramos, tendríamos y estaríamos obligados por ley a notificar cualquier irregularidad o falta a la probidad. ¿Por qué? Porque nos rige el estatuto administrativo. Claro. Y como nos rige el estatuto administrativo, nosotros seríamos sancionados al no informar de estas faltas. 24, 48 horas. Exacto.
Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciéndole al gobierno. O sea, la externalización de los servicios para nosotros ha sido muy complicada. De hecho, todos los servicios se están privatizando. Nosotros no estamos en desacuerdo en que esto se haga, ¿ya? Pero que sí se fiscalice con funcionarios públicos del Estado de Chile, porque las platas son de todas y todos los chilenos. Nosotros no podemos estar aquí jugando con los recursos y lo que pagan de impuestos todos nosotros, lo que pagamos todos nosotros todos los días. Y especialmente en esta región del Maule que le faltan tantas cosas. Entonces, cuando a nosotros nos llama un funcionario y nos dice, pero pucha, ¿saben qué? Estamos en el escarnio público. Nos tienen en el escarnio público porque somos funcionarios, pero yo nunca me he robado un peso. Entonces, claro, yo creo que aquí tiene que existir el debido proceso, ¿cierto? Tiene que la justicia tiene que ver si son o no son culpables. Tampoco podemos nosotros decir que ellos han o no han hecho tal cosa. Yo que pienso de que son los tribunales los que tendrán que ver eso, pero sí yo creo que a nosotros como funcionarios públicos se nos ha disminuido mucho y se nos ha precarizado mucho lo que es el trabajo en el Estado de Chile. Luego me meto en los malos tratos. Vamos a ver también el análisis concejal en su calidad de militante del Partido Socialista, donde se ha visto, por lo menos, que en esta pasada han existido responsabilidades políticas, se han tomado decisiones, ha salido la gente que ha tenido que salir, a diferencia de otras oportunidades donde había temas del dinero relacionado con la política. Hablo particularmente de SQM y Penta, donde no hubo responsabilidad política, no renunció nadie. Ahora, quiero ser justo, eran platas privadas versus platas públicas, claro, que es completamente distinto en ese sentido. Pero ¿se ha visto alguna acción concejal? ¿Se ha visto que se han tomado las medidas? Ha salido el Ceremi de Antofagasta, la subsecretaria, el Ceremi de Vivienda acá del Maule, la acción rápida del Ministerio Público, que a diferencia de la vez pasada con respecto a las acciones, vuelvo a citar Penta y SQM, miraron para el techo, no hubo una acción tan rápida como la que se generó el día de hoy. Se están tomando acciones. Hay un cambio, por lo menos, en el tratamiento de lo que está ocurriendo en torno a este sistema. No, por cierto, Jaime, yo en eso creo que es importante y creo que todos lo hemos dicho acá. Aquí no pueden haber dobleces. Son señales. Sí, no pueden haber dobleces, no pueden haber empates. Si nos pusiéramos a empatar, o sea, aquí tenemos para todo. De hecho, tuvimos a Piñera 2 veces presidente de Chile. No se trata de eso. Se trata básicamente de que este tipo de situaciones tienen que denunciarse, tienen que investigarse, tiene que el Ministerio Público actuar con la celeridad que lo ha hecho, y todos quienes estamos en política, todos quienes desarrollamos el servicio público de una u otra manera en uno u otro espacio, tenemos la obligación de fiscalizar y de denunciar este tipo de situaciones, porque con lo que no podemos jugar hoy día es con la fe pública. Cuando la política, cuando el gobierno, cuando instituciones como el Parlamento, en su momento como la Convención Constituyente, carecen del respaldo popular que debieran tener en una democracia sólida, nosotros no podemos jugar con la fe pública haciéndonos los lesos, mirando al techo o tratando de justificar lo injustificable. Creo que en ese sentido el gobierno ha tomado las medidas. Acá vimos, yo lamenté mucho la salida del Ceremi de Vivienda, porque tengo en lo personal una muy buena opinión de él. Creo que todos quienes lo conocemos sabemos que él va a enfrentar este proceso y espero yo que salga y que se aclare toda esta situación. Pero sin embargo el gobierno hizo lo que tenía que hacer en su momento. Hubo situaciones que se pudieron haber evitado. O sea, por cierto. Puede haber habido desprolijidad y por eso él salió. El ABC de la política no te podía agarrar por Twitter con un senador.
Entre otras cosas. Entre otras cosas. Claro, por eso te digo, pero lo que no podemos hacer acá es tratar de crear o de generar matices en torno al tema de la corrupción. Y caiga quien caiga. Exactamente, tiene que Sí. ser así, caiga quien caiga. Y por eso para mí es súper importante la lista de los municipios. Yo creo que ahí hay que investigar también. Uy, ese es un bosque. Sí, pues, sí, y hay que hacerlo. Donde hay varios lobos, por lo tanto hay que tener cuidado en ese sentido, diputado. Ese hito hay que tirarlo. Dígame. Mira, yo ahí también quería decir un poquito que, bueno, el presidente fue bien claro y enfático en que aquí es caiga quien caiga. Pecho a las Derecha, balas, no, pecho a las izquierda, balas. centro, claro, justamente así, porque no podemos estar jugando con los recursos que son de todas y todos los chilenos. Así que nosotros como ANEF Región del Maule y como presidenta de la ANEF, yo estoy en representación de todas y todos los trabajadores públicos, que son 200 gremios los que hay aquí en la Región del Maule. Así que para nosotros es súper importante que esto se aclare, que me alegro que esto también esté en la justicia. Por primera vez nosotros vemos que esto se va a la justicia, porque en los gobiernos anteriores no había sido así. Claro. Y tengo que ser clara en eso y enfática en decir lo que aquí habían habido un montón de irregularidades así, pero no se llevaban a la justicia. Y en este caso sí está siendo el caiga quien caiga, porque no podemos permitir que haya corrupción. La corrupción corrompe países enteros, ¿cierto? Además, Y no nosotros queremos siempre nos nosotros habíamos que Chile caiga en esa Claro, pues nos situación. habíamos jactado siempre de que en Chile no pasaban esas cosas. Pero ojo, está dentro de la cultura chilena también el tema del amiguismo, de recomendar al amigo, de la paleteada. Y eso ha ido El escalando. compadrazgo, el familiarazgo. El compadrazgo, el familiarazgo. Y eso ha ido escalando a niveles que nos muestran, digamos, el escenario que tenemos hoy en día. Y eso hay que pararlo. Oye, Eso hay que pararlo. estamos haciendo la contingencia regional por las pantallas de Telecanal Talca, Radio Mágica, Radio Amiga y el Línea Maule, junto a Paola Berríos de la ANEF de la región del Maule, el concejal de la ciudad de Talca, Hernán Astorga, y nuestro diputado de Evópoli Maule Norte, Jorge Comán. Diputado, comparte usted que se han tomado acciones, que se han hecho algunas responsabilidades políticas de una manera, entregando las señales que corresponden en ese sentido. A ver, yo difiero un poco lo señalado respecto a la decisión con la que actuó el gobierno. Yo creo que al gobierno le ha costado tomar decisiones para condenar los hechos de corrupción, para tomar determinación y para enfrentarlo. Primero, recordemos que se habló de errores políticos al principio. Se habló que esto no era un error político. Un descriterio. Un descriterio, que no había un criterio. Después entramos en la línea de que parece que habían faltas administrativas. Después entramos a decir que habían delincuentes, que habían delitos. Y engaños. Engaño, etcétera. Lo dijo el propio presidente cuando vino a la región del Maule, cuando fue a propósito de las inundaciones en la comuna de Licantén. Y en las decisiones también. Acuérdense que primero blindó y puso las manos al fuego por el Ceremi del Maule. ¿Con quién? Que hayan ese Con momento. los antecedentes que había en el minuto, pero Claro. también del ABC de la política. Tú no te puedes poner a discutir con un senador, pero tampoco puedes poner las manos al fuego por alguien que, independiente de la apreciación personal, que comparto con Hernán, una Completamente muy de acuerdo. buena apreciación del ex Ceremi de Vivienda. Pero lamentablemente, cuando está siendo sometido a una investigación sumaria, bueno, primero no había nada, después investigación sumaria, después la Fiscalía inicia de oficio una investigación. Tú no puedes poner la mano al fuego. Si eso fue un error político. Y después terminamos sacando al Ceremi porque sí habían hechos, al parecer, administrativos, eventuales, que afectaban o que faltaban a la realidad. Entonces, que no coincidían en los tiempos, porque además fue otro punto el que hizo caer a Rodrigo Hernández, que es en relación con la autorización y la renovación de un permiso de vigencia. De vigencia para Entonces, urbanismo social. para urbanismo social, que era justamente el vínculo que tenía. Pero más allá de eso, yo creo que le ha faltado decisión. Y yo aún espero ciertas cosas. Costó que yo no podía entender, y espero que lo compartamos todos, que tengamos funcionarios públicos independientes en el momento, en el contexto que sea, que estén siendo investigados por la justicia y sigan ocupando su cargo, cuando dé un cargo de confianza al presidente de la República. A mí eso me parecía contradictorio. Y lo segundo que yo he pedido insistentemente es que el gobierno tiene que tomar una acción, y esa acción es la querella. El gobierno debe querellarse, porque quien administra los recursos del Estado y quien tiene la obligación de resguardarlos es el gobierno de turno. Y si el gobierno se entera que hay casos de corrupción, que hay dudas respecto a esto, tiene que presentar una acción penal. Y esa acción penal es la querella, que le permite denunciar a quien resulte responsable. Y el presidente insiste siempre, hay que poner los actos donde uno pone las palabras. Y él, si condena la corrupción, querellese contra quien resulte responsable, para que sea el peso de la justicia quien lo sancione, y no sus palabras, que es lo que estamos
viendo últimamente. Oye, me quiero meter en el tema del sistema frontal, cómo está sufriendo la gente. Hubo manifestaciones durante la semana en Linares particularmente y también en Villa Prat. Quiero hacer un punto con los funcionarios públicos. Son ustedes los encargados particularmente de estar en el territorio, de llenar las fichas FIDE, por ejemplo, hasta en helicóptero en los lugares más aislados. Ustedes concluyeron también durante la semana todas las fichas FIDE, que me parece que también es una acción que hay que reconocerle a los funcionarios públicos que están ahí, que le están poniendo el pecho a las balas. Son la primera línea y de repente aparecen también mezclados con temas que no tienen nada que ver. Sin embargo, hacer ese reconocimiento y cómo ha sido este proceso desde los distintos servicios públicos, Paola, porque esto del sistema frontal fue una afectación multisectorial, no tan solo el tema de las inundaciones, sino más bien a la agricultura, el tema vialidad, el tema del agricultura, las personas, el trabajo. Es un tema multisectorial que está afectando y que tienen ustedes también que tomar un rol protagónico. Sí, bueno, yo saludar a todos mis funcionarios y funcionarias públicas por el trabajo que han realizado. Mira. ¿Ya? A todos y todas un abracito grande de acá de su presidenta, porque la verdad es que se han sacado la mugre. Me mandaban videos desde lugares recónditos donde estaban abriendo caminos, ¿cachai? Con retroexcavadora. Mira, ver esas imágenes son realmente conmovedoras. Era espectacular cómo ellos estaban trabajando ahí, poniendo el hombro, sobre todo los de vialidad. Yo me saco el sombrero con la gente de vialidad, la gente del SAC, la gente del MOP, desarrollo, la gente del INE, la gente de desarrollo social. Bueno, todos nuestros funcionarios públicos estuvieron a disposición de toda esta tremenda catástrofe que tuvimos acá en nuestra región, ¿cierto? Y que todavía la tenemos, y que todavía nuestros funcionarios están ahí en terreno trabajando, muchos sin los recursos, ¿cierto? Porque me decían a mí, Paola, necesitamos botas, porque nos pasaron los mismos botines que tenemos nosotros para ir a hacer las encuestas, pero esto está lleno de barro y nos llega hasta el barro, hasta la mitad de la rodilla. Y no habían botas, ¿cachai? Entonces hubo que empezar a conversar para que se les facilitaran algunos utensilios para que pudieran hacer mejor, implementos para que pudieran hacer mejor su trabajo. Pero yo de verdad me saco el sombrero con todos los funcionarios y funcionarias públicas de nuestra región del Maule que se han sacado la mugre con esta contingencia que tuvimos por las inclemencias climáticas, que nosotros ahí lo estamos viendo, ¿cierto? Como fueron estas lluvias que tuvimos y que de verdad fue una catástrofe tremenda. Es el cambio climático, una señal del cambio climático. Concejal, los funcionarios municipales también, pues. Sí, de todas maneras. Y no solo sin colores políticos, es importante. Sí, no, yo también quiero mandarle un tremendo abrazo y felicitaciones a los funcionarios municipales, pero no solo de Talca, sino, bueno, los de Talca claramente, pero a todos los de la región. O sea, hay municipios que hoy día efectivamente se han visto sobrepasados. Yo le mando un abrazo también al concejal Claudio Reyes de Licantén, que me tocó verlo en bote repartiendo ayuda. Ha sido tremendo. Hay otros costos hundidos, como se llama, como le decimos en administración, situaciones que no están siendo tan visibilizadas como el caso de Sagrada Familia, por ejemplo, donde el agro se ha visto afectado de manera brutal, más de 300 hectáreas. Francisco Meléndez está completamente perdida, inutilizable, llena de piedra, y eso es la pregunta aquí, concejal, diputado. ¿Qué pasa con esos terrenos que tienen que pagar y esos terrenos quedaron inutilizables? Hay que pagar crédito seguramente. No, y aparte de crédito, pagar por la tierra, que contribuciones por una tierra que es cultivable, deja de ser cultivable, tiene que haber cierta suspensión, se tiene que trabajar esa. Sí, algo que hay que ver. Y mira, aquí entramos de nuevo al tema de las fundaciones, porque el Estado de Chile no va a tener la capacidad de generar programas, no es que no vaya a tener la capacidad, sino que la falta de modernización del Estado, la limitación que tienen los funcionarios públicos, la precarización laboral de algunos, la falta de funcionarios en otras áreas que son claves para sacar este tipo de situaciones adelante de manera rápida. Lo vivimos en el tema de los incendios, que finalmente fue el Techo para Chile quien terminó de reconstruir. Va a haber que recurrir a estas instituciones. Entonces, cuando está toda esta polémica, cuando está todo este manto de dudas, aquí el llamado que podemos hacer nosotros, quienes
nos desarrollamos en el servicio público, pero en un área distinta, a los parlamentarios, por ejemplo, al gobierno de Chile, a despejar luego este caso, a despejarlo de buena forma, a tomar las acciones necesarias para que podamos seguir avanzando y quienes están haciendo bien las cosas puedan seguir haciéndolas bien. Entonces, ahí el llamado para el diputado. Diputado, yo quiero meterme en otro que tiene también relación con el sistema frontal y que esa relación con las platas para la emergencia están. Pero viene el tema de la reconstrucción y ahí se necesitan fondos públicos, se necesita que el Estado se fortalezca y se nutra con más recursos. Sí. Hay una especie que la llaman condicionamiento a un pacto tributario. Sin embargo, hay que abrirse la posibilidad de generar mayores recursos para el Estado en ese sentido, recordando que al gobierno de Sebastián Piñera se le aprobó una reforma tributaria para ir en reconstrucción post-terremoto, guardando todas las comparaciones, pero se necesitan más lucas y para eso se necesitan más impuestos, no es un tema de condicionamiento. Yo lo que creo primero que se necesita más eficiencia. Yo reconozco el tremendo trabajo que han hecho los funcionarios, por ejemplo, levantando las fichas FIBE. Pero hoy día... Claro, hay quien salir jugando que le están entregando los recursos a diestra y siniestra y quieren más recursos. Claro. No voy a eso, no. Yo estuve ayer en Licantén y la verdad que se nos acercó mucha gente a decirnos, a mí no me han pagado el FIBE. Y lo que anunció el presidente era que se empezaban a pagar hace una semana atrás. Empezaron a pagar, pero hay mucha gente que no le ha llegado. Claro. Entonces, efectivamente se ha tomado el catastro, los funcionarios levantaron el catastro, pero el pago del Estado es muy lento. Y eso llévalo a los otros temas, el tema de agricultura, la zona Villa Prat, la zona de Gualañé, Sagrada Familia, etcétera. Vegancoa, ellos necesitan que se reconstruya toda la infraestructura de riego. Eso va a ser un desastre, sino que estamos a 2 meses. En 2 meses más hay que regar. Sí. Si no se reconstruye la infraestructura de riego que quedó destruida producto de las inundaciones, no van a poder regar. Si no les dan créditos blandos, y me refiero a plata fresca y no sujeta a pagos mensuales, los agricultores no tienen cómo levantarse, porque tienen que volver a trabajar la tierra, moverla, etcétera. Entonces, es verdad que hoy día necesitamos efectivamente recursos, pero yo no los pondría a la condición de un pacto tributario, por varios sentidos. Primero, porque hoy día el país no está creciendo. Salió la estimación de crecimiento del Ministerio de Hacienda, 0,2%. O sea, Chile no crece nada este año. O sea, la volvieron a condicionar a 0. Y eso te demuestra que el país no está generando expectativas de desarrollo. Y si tú a eso le pones... Pero no sé si mundial, sí, porque hay países que están creciendo y están avanzando y uno esperaría que el país también avanzara. No, pero la inflación se detuvo por lo menos y hace que haya más tranquilidad del empresario extranjero que se está metiendo en la inflación bajó. Pero cuando tú empiezas a hablar de reformas tributarias genera dudas, genera incertidumbre. Es que en este país siempre la reforma tributaria genera dudas y nunca el momento. Y ojo que nosotros siempre hemos dicho, no hablemos de reforma tributaria, hablemos de pacto tributario. Hagamos un pacto donde se sienten todos los sectores y lleguemos a un buen acuerdo, pero no un proyecto a 4 años. Si eso es lo que nosotros encontramos que el gobierno se equivoca, porque lo hizo Bachelet, lo hizo Piñera, lo hace ahora Boric, querer hacer una nueva reforma tributaria. Pero ¿por qué no pensamos en un pacto tributario a largo plazo? 40 años. Pero lógico. Y la recaudación de una reforma tributaria no es al primer año, y ahí Hernán lo sabe. Siempre en régimen son 4, 5, 6 años. No hablemos de régimen, suena feo. Se dice en régimen, ¿no? Cuando entiéndalo. el régimen, cuando ya está completamente aplicada. No, entonces, yo lo digo por el tema de... Entonces, problemas vamos a encontrar mucho, Jaime. Sí. Nos van a decir la lista de espera, nos van a decir la deuda histórica, nos van a decir el CAE, nos van a decir seguridad, nos van a decir infraestructura. Sí, está bien, problemas siempre y excusas también. Por eso. O sea, la CPC condicionado a un pacto tributario. Hoy día defiende los delitos de cuello corbata, son los principales opositores a una reforma tributaria siempre. Al Tribunal Constitucional se fue. Claro, empresas como Hills de Maiter, por ejemplo, no quieren subir un punto impositivo en Chile, sin embargo ellos van e instalan hace 4 años atrás una fábrica en Brasil donde la tasa impositiva de las empresas es el 40%. Entonces, ¿cómo explicas tú que allá pueden ir a pagar el 40%, pero acá en Chile, si les sube 1 o 2 puntos porcentuales, quiebran? Entonces, también... Es que tiene que ver también con la demografía, la cantidad de habitantes también que han... No, si ellos van a fabricar, allá no a vender. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Donde además las leyes laborales de los trabajadores son infinitamente más sensatas que las chilenas. Entonces... También hay un tema de disposición y de las características del empresariado chileno. O sea, aquí lamentablemente cada vez que se habla sobre una posibilidad, una reforma tributaria, tenemos un bloque del empresariado, no todos, pero un bloque tremendo del empresariado donde
auguran cataclismos, maremotos, tsunami, Los jinetes del apocalipsis. los jinetes del apocalipsis, etcétera. Pero resulta que van a instalar sucursales de sus fábricas y de sus empresas a otros países donde pagan 2 hasta 3 veces la tasa impositiva que pagan en Chile. Entonces, yo en eso sería un poco más responsable y efectivamente un país para desarrollarse requiere recursos. Requiere recursos. El Estado para modernizarse, cuando uno dice la Pero yo le eficiencia, quiero dar perfecto, pero eso requiere un recursos. punto al diputado, o sea, una reforma, un pacto tributario de 40 años, no No, cada espectacular, 4. yo en eso concuerdo, No me cada parece 4. bien. Pero además tiene que ser con los... Hay algo que pasa, que se habla de los empresarios como que habláramos de esos tremendos gallos que están... Oye, empresario, el gallo que está aquí afuera. El 1%. Sí, pero tení el 1% de los 1%, grandes. claro. Pero ese 1 o El que 2% concentra- se lleva el 40% del El problema PIB. aquí es la incertidumbre. Muchas veces el gallo que tiene recursos prefiere invertirlos afuera porque no tiene certeza en Chile. El gallo que es chico eso no acá pasa, no eso se atreve a es un invertir mito. porque no sabe cuáles son las reglas del juego. Eso sí pasa. No pasa, Y es un mito. porque Mira. estamos viendo que Chile no está creciendo y eso es consecuencia de que no hemos sido Jorge, capaces como país de ordenarnos. Esa es Jorge, la ¿qué realidad. capitales se han ido de Chile en los últimos 20 años? No se van, si es un paraíso para los Los empresarios. de la FP, pues. Eso se van y no vuelven. No, Eso no hace está. poquito Polman no se fue con su casa matriz y con todo fuera del país. No. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, Oye. con sus negocios acá, cambió la oficina. Pero Mira, yo... no, pero voy a poner otro tema. No O sea, dejan de invertir en Chile no, porque Chile es un paraíso para los porque empresarios. ayer salió la propuesta del gobierno en torno a la reforma de pensiones, otro bosque, otro tema que también genera urticaria. Y esto dice que el gobierno propone 4% a seguro social y 2% a individual y pide la apertura de la oposición, diputado. Mira, aquí yo creo que hay que ser franco y dejar el tira y afloja en esta cuestión. De verdad que dentro de la reforma de pensiones está la PGU. La PGU que es para los adultos mayores de hoy día. El aumento de la PGU a 2.50. Entonces la derecha dice, oye, aprobemos la PGU y después seguimos con tema de cuánto aumentamos, capitalización individual, cuánto va solidaridad, etcétera. Y el gobierno dice, no, todo junto. Entonces ahí te condicionan la PGU a cambio del 4 y el 2. ¿La derecha qué dice? ¿Qué decimos nosotros? No, pues el 6% a capitalización individual y con impuestos generales aumentemos desde ya la PGU. Entonces, de verdad que yo preferiría que de alguna vez por todas nos sentemos a la mesa y digamos, ¿sabéis qué? ¿Cómo sacamos hasta adelante? El presidente Piñera lo había presentado, un proyecto distinto a este, pero que establecía un 3 y un 3, no sé si se acuerdan. Sí. 3 de solidaridad, 3 de capitalización individual. Y en ese minuto hubo un acuerdo. Pero este gobierno desarmó ese acuerdo y presentó un proyecto nuevo. Y ese proyecto no ha logrado consenso. Entonces, Pero el 4 y el 2 está bien, ¿o no? Mira, yo creo... está lejos del 6. y voy a hablar Pero aquí... el 3 y 3 Oye, está más cerca del 3 y 3. sí, pero Que al mira... final va a terminar siendo el 3 y 3, créeme. Yo aquí voy a hablar por las y los trabajadores y resulta que para nosotros y para la gente que está por pensionarse, indistintamente de lo que es la PGU, a nosotros nos interesa mucho que los distintos sectores se alineen y trabajen en conjunto para sacar luego todo este tema de la reforma de pensiones que ya lleva ya cualquier tiempo en el Congreso y aún no se define ni se saca nada. Pero vamos a hacer una pregunta a ti. gente lo que necesita... El 80% pidió un cambio de la Constitución precisamente por un tema de pacto de cambio de Pero, reforma de Paola, pensiones. te hago una pregunta porque tú, en representación de los trabajadores, los Es que eso es lo trabajadores que va- del sector público cotizan 30 años, 40 años, salen de los servicios públicos y sus pensiones siguen siendo malas. 180, Malísimo. 180 lucas. Entonces, Menos. si Yo estaba cotizaran, sacando la cuenta cuánto sacaría yo. si ¿Cuánto? cotizaran, No alcanzo a sacar 180.000 pesos. Mira, Paola, mira, y si cotizaran un 6% más, no con cargo al trabajador, sino que con cargo a su empleador, le aumentaría las pensiones en un 60%. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que la cotización adicional sea de cargo del empleador o fondo mixto, pero que en definitiva que el 6% vaya al trabajador. Yo le Y digo que con los a usted, impuestos pues, escúchame diputado. para cerrar, y con los impuestos generales, hagamos solidaridad respecto de aquellos que no cotizan. Porque si le sacamos ese 3% que plantea Jaime, o el 2%, o el 4%, en definitiva le estoy restando posibilidad al trabajador activo de tener una mejor pensión el día de mañana. Sí, pero yo les digo a ustedes que se pongan de acuerdo y que trabajen para la gente y por la gente. Lógico. Porque ustedes están continuamente, y yo lo hablo indistinta, yo mira, ahora no tengo ni siquiera militancia, pero yo hablo del trabajador común y corriente, el que los ve a ustedes pelear todos los días Obvio. por una u otra cosa, derechas, izquierdas, ¿cachai? Eso no le importa a la gente. Y depende- La gente y necesita depende del que estado de ánimo, ustedes les den Ah. soluciones.
y soluciones no hemos visto en este tema de las pensiones. Café con y las litio. pensiones es harto importante, incluso para todos nosotros. ¿Ya? Es un tema que nosotros tenemos que resolver de una u otra manera. Para todos. Entonces, eso Oiga. yo encuentro que se han ido desgastando y han ido atrasándolo y atrasándolo. Mira, si te voy a decir algo, para el tema de aumentarle los 60.000 pesos, que era lo que le iban a dar ahora para invierno a los viejitos. El bono de invierno. Se demoraron un mundo en que la Cámara del Senado pudiera aprobar que le dieran los 60.000 pesos. Entonces los viejitos, me acuerdo que a nosotros nos llegan varias personas jubiladas de servicios públicos que ya están jubilados, servidores públicos. Entonces me decían, oye, ¿sabes qué? Todavía no me llega. Y dijeron que iba a llegar ahora en junio, pero todavía no me llegaba. Entonces ahora en julio llegó. Después de toda esta catástrofe, ahora les llegó. Oye, ya, Socialismo, decía Redolés. no estamos casi ya llegando a las postrimerías del programa. Creo que el tema... Enfoquémonos en lo que la gente necesita, eso. Oye, la acusación constitucional, la cuarta, fallida, que lleva la oposición en este caso contra el gobierno, hay que aceitarla un poquito más, pues, o sea, nos llegan bien aceitadas, hay cambios por ahí, se genera un problema, están pidiendo que haya consecuencias, Renovación Nacional está molestísimo con usted particularmente, diputado, en torno a lo que ocurrió con la votación que dice en relación a la acusación constitucional del profesor ministro Marco Ávila. Oye, espero la garganta me permite explicarlo bien, ¿eh? Pero nosotros llegamos a dos convicciones en la Cámara. La primera... Tanta cuña que ha dado en medios nacionales. Me ha tocado, ¿eh? Sí. No, pero dos convicciones bien importantes, Jaime, y que fueron transversalmente aceptadas desde la derecha más dura, llegando hasta la democracia cristiana y algunos del socialismo democrático. El ministro lo ha hecho pésimo. Eso es un consenso que llegó ahí, que no se ha hecho cargo de la crisis educacional, no se ha hecho cargo de la violencia, la salud mental, de la deserción escolar, de la brecha de aprendizaje, etcétera. Y eso fue un convencimiento. Pero ¿a cuál convencimiento también llegamos? Es que la acusación constitucional no tenía sustento jurídico. Y la acusación es un instrumento que requiere tener sustento. Es un juicio que debe ser probado. Y eso no ocurrió. Jurídico y político. Es Cuidado, un juicio político, pero con sustento jurídico. Si no tiene sustento jurídico... Yo puedo decir, llevémoslo al absurdo de decir que el ministro se está robando la plata, pero si no pruebo que se está robando la plata, no puedo condenarlo si estamos jugando en definitiva. Exactamente. Por eso nosotros no la respaldamos. Yo sé que Renovación Nacional está enojado, me lo han hecho saber, pero yo también les digo que... De hecho, lo quisieron venir a esta mesa. Yo de hecho le he dicho que en vez de buscar los errores en otros, que busquen los errores propios. Primero, construyeron una acusación, primero la dijeron y después la construyeron. Vamos a acusar al ministro, ¿y por qué? Estamos evaluando cuáles son los temas. Y construyeron 7 capítulos sin sustento. Segundo, invitaron a la comisión que estaba investigando la acusación a una señora de apellido Aranda que habló un sinnúmero de tonteras respecto a la orientación sexual del ministro. Y le hizo un tremendo daño al instrumento, porque empezamos a hablar de homofobia en vez de hablar si habían o no hechos que eran sancionables. Claro. Y tercero, una diputada independiente, pero de Renovación Nacional, la diputada María Luisa Cordero, terminó por liquidar con sus palabras muchos de aquellos que todavía pensaban que la acusación podría tener sustento. Entonces, no responsabilicemos a otros por los errores que pueden muchas veces ser propios. Oye, nos estamos yendo, concejal. Un punto para lo de la cárcel de Talca, después de la declaración del subsecretario acá en Radio Mágica, un tremendo programa que se hace en la mañana, señaló que esto estaba ahí medio stand-by. Sin embargo, hubo reuniones para allá entre el alcalde y el diputado Donoso y el senador Coloma, se la llevaron para la casa y finalmente lograron salir ahí jugando con un compromiso de Estado a 3 años, básicamente, que era lo que nos parecía de toda lógica. No, claro, mira, aquí hay que aclarar ciertas cosas. Cuando se intenta levantar esta suerte de que no se estaba cumpliendo un compromiso, hay que ser riguroso. No, la municipalidad ni siquiera había solicitado la presidencia del inmueble. No se puede, ojo. No se puede solicitar presidencia mientras no esté... Estamos de acuerdo, pero no habían realizado conversaciones formales, no había un documento, no había una solicitud. O sea, no había absolutamente nada. Entonces, cuando le preguntan al subsecretario, el subsecretario, con la crisis, porque en esto hay que, supongo que
estamos todos de acuerdo en que hoy día el sistema carcelario de Chile está a un preso de colapsar. Queremos más seguridad, pero no queremos más cárcel. Queremos más seguridad, pero no queremos más cárceles. No queremos más, o sea, queremos ciudades más limpias, pero no queremos relleno sanitario. O sea, es todo un tema eso, pero la falta de prolijidad con la cual el municipio de Talca llevó adelante todo esto, y afortunadamente para el alcalde hubo una buena recepción del ministerio y hubieron varias conversaciones. Yo en eso quiero ser justo. La senadora Paulina Bodanovich también habló con el ministro, también le hizo ver la situación y lo sentido que es para Talca, porque todos estamos de acuerdo en que no queremos otra cárcel en Talca. Nosotros no tenemos por qué cargar con eso, pero en virtud de la situación del país también tenemos que tener un poquito de flexibilidad al respecto. Pero aquí la crítica que hago yo es al municipio en cuanto a la desprolijidad en todo el proceso, porque aquí hay dos formas de resolver las cosas. Yo tengo 4 hijos. Mi hija chica, la Maite, tiene 4 años, y ella cuando quiere algo alega, patea, se pone a llorar y todo. Entonces uno la mira y dice, bueno, es un berrinche. En cambio, mi hijo mayor, que tiene 15 años, él cuando quiere conseguir algo, se sienta conmigo, conversamos y llegamos a un acuerdo que sea beneficioso para él y que yo esté en condiciones de proveerlo. Entonces, así se hacen las cosas. Yo siento que lo primero que hizo el alcalde de Talca fue una pataleta como las que hace la Maite. Después de eso se puso la pelota al piso y pudieron sentarse y conversar como personas adultas y llegar a un acuerdo en un plazo razonable que dé cuenta de la necesidad que tiene Talca de contar con ese espacio, pero que también permita que el ministerio pueda descomprimir lo mismo la situación. Para el subsecretario también, o sea, claro. No podéis desconocer las declaraciones del subsecretario totalmente fuera de contexto, informales. La audacia del periodista que estaba haciendo la entrevista, que claramente notable, le pregunta y él responde, él responde y dice que en el contexto actual no se puede encerrar ni una plaza. Ni una plaza. No estamos de acuerdo. El subsecretario no tiene por qué ser igual que el rey de la gambeta, como decía en su momento el compañero. Nos vamos, Paola, muchas gracias por estar junto a nosotros. La esperamos más seguido por acá, vamos a tener más contacto porque queremos saber lo que está pasando con los funcionarios públicos. Muchas gracias. Listo, muy amable, agradecida de la invitación y de estos entretenidos panelistas. Sin duda. En el día de hoy. Don Hernán Astora, gentil por estar junto a nosotros. Muchas gracias, don Jaime, por la invitación. Muchas gracias a todo el equipo del Línea Maule, grandes amigos de muchos años ya a estas alturas del partido. Y un saludo para todos los rockeros de Talca y de Chile que están escuchando, porque esta semana fue el día del rock, así que sea rock. Aguante. Muchas gracias, diputado. Bueno, muchas gracias a ti, Jaime, y a la gente que nos ve. Y seguimos esta semana distrital, así que vamos a estar recorriendo el semana distrito. distrital porque luego viene votación. Luego elegimos a la mesa, llegando. Sí. Llegando se elige la mesa. Sí. ¿Alguna novedad ahí, diputado? La verdad que últimamente uno llega hasta el último minuto, no sabéis por qué te toca votar. Punto para Elizalde. Oye, nosotros nos reencontramos el próximo día sábado. Agradecer, por cierto, a la cámara de don Daniel Vilche, de don Germán Abarza, la coordinación de piso de Neisa Brown, la asistencia de dirección de Juan Carlos Cortés y la dirección general de Daniel López, los equipos técnicos y humanos de acá de Elina Maula, Radio Mágica, Radio Amiga y Telecanal Talca. Nos reencontramos el próximo sábado. Estén bien, chao.